Buen día, iglesia. Un saludo grande te mandamos de nuestra familia, de Shibón y las chicas. Muy agradecido de poder estar acá en Australia junto con ustedes compartiendo esta palabra este domingo. Me encantaría poder abrir la palabra hoy al libro de Génesis y vamos a hablar un poco sobre la historia del papá de Abraham y el llamado de Abraham hacia la tierra de la promesa. Padre, te agradezco por este momento que tenemos juntos, te agradezco por este tiempo que nos estás regalando durante este tiempo y las cosas que nos estás hablando y enseñándonos durante esta temporada. Te agradezco por la iglesia, Cristo por las naciones, y pido, Padre, que sea tu palabra que nos hable, que nos inspira y que nos dé ánimo para seguir el llamado y las promesas que vos tenés para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Me gustaría empezar en el capítulo en Génesis 11:31 y abre hablando del papá de Abraham. 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Seguimos en Génesis 12, y empieza a hablar de las promesas que Dios le da a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habrían ganado y las personas que habrían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Lo interesante es que el papá de Abraham originalmente empezó con la meta de ir hasta llegar a Canaán, y en el camino paró en este lugar que se llama Harán, y ahí es donde él se quedó. Ahora, uno no sabe si el padre de Abraham tuvo un llamado de Dios. Es inconclusivo. La palabra no dice que Dios lo llamó, no dice que fue un llamado de Dios. Entonces no podemos decir que el papá de Abraham tuvo un llamado de ir a Canaán. Pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es que la meta de Dios para la familia de Taré, la familia de Abraham, era llegar hasta Canaán. Porque el llamado, después leemos que Abraham fue llamado a Canaán. Lo que sí me interesa es la idea que el papá de Abraham tenía una meta de llegar a una tierra, a un destino. Sin embargo, a la mitad de camino o en camino se frenó y se quedó en otro lugar. Ahora, yo creo que Harán posiblemente habrá sido un lugar bastante lindo, un lugar que él encontró agradable para poder crear su familia. Y también sabemos que en Ur de los caldeos, Taré perdió un hijo ahí, el hermano de Abraham. Y es capaz que Ur sea un lugar, una tierra para el papá de Abraham, que sea una tierra de dolor en su corazón. Uno se puede imaginar que uno se pierde un hijo, es un luto tremendo que uno puede pasar. Y
lo que entendemos es que él no llegó a la meta, no llegó al lugar donde él se propuso de ir. Y uno puede también, yo me estaba meditando en el proceso que nosotros estamos viviendo con Shimon a través de lo que estamos haciendo en Sudamérica. Y estamos por tomar un paso a ir a una nación nueva que es Uruguay. Y Uruguay, yo cuando fui ahí a ver el país de Uruguay, es un lugar muy lindo, es un país muy lindo. Y yo me quedé muy encantado con Uruguay. El peligro es que nosotros podemos quedarnos en Uruguay y no ser el lugar que Dios ha prometido para nosotros así al tiempo largo. Hay un riesgo que Uruguay se puede transformar en un Harán para nosotros. Y yo creo que eso también puede ser un desafío para mucha gente que si han tenido un llamado de Dios o una promesa de Dios, es no seguir el camino hasta llegar a la promesa, sino quedarnos estancado a la mitad del camino. Y quería compartir 3 puntos con ustedes a través de un mensaje que quiero darle el título: Grande promesa, poca información. Porque todo lo que leemos así de la vida de Abraham, la vida de fe que él vivió, es un hombre que recibió muchas promesas del Señor y tuvo que por fe seguir muchas veces con muy poca información. El primer punto que me gustaría compartir es cuando tenemos una promesa de Dios, una grande promesa de Dios sobre nuestras vidas y poca información. El primer punto es seguir hasta llegar a la promesa. Es decir, no te quedes en el camino, no te estanques y no te frenes en un lugar que se llama Harán. O un lugar que para vos puede ser un lugar que es parecido a un Harán en tu vida. Y Harán, como dije, puede ser un lugar agradable. A veces no es que es un lugar feo, puede ser un lugar agradable. Puede ser un lugar que te sostente hasta un punto. Pero no es la promesa total de Dios. No es lo mejor que Dios tiene. Y es un riesgo que tenemos como cristianos en seguir el llamado de Dios, en aferrarnos a las promesas de Dios. Es el riesgo de quedarnos en un lugar a la mitad de camino. Si seguimos la historia, vemos que Dios en el capítulo en 12, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y agrandeceré tu nombre y serás bendecido. El punto número 2 es: Dios te va a mostrar. Dios lo va a hacer. Es decir, Dios, cuando Él te da una imagen, una promesa, una idea, un sueño, yo no sé lo que es que Dios ha puesto en tu corazón. Y puede ser algo que Él lo ha hecho hace poco tiempo, que Él te sembró un sueño o una promesa, o puede ser algo que hace años que venís esperando a ver que Dios lo cumpla. Puede ser una promesa que Dios te dio en tu juventud, puede ser una promesa que estás esperando hace 30 años que se cumpla. Pero quiero animarte y confirmarte con las palabras que el Señor le dio a Abraham, que le dijo: yo la tierra te la voy a mostrar, yo te mostraré la promesa. Y yo haré de ti una gran nación, yo te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre y serás bendecido. El tercer punto que me gustaría compartir, que esto es una
una idea que me compartió una persona con cual yo tengo mucho respeto en la fe. Y yo estuve teniendo una conversación con esa persona un día a través de cosas que Dios me estaba hablando, promesas que Dios me estaba hablando en mi vida y que yo no sabía cómo íbamos a lograr eso, cuáles eran los pasos. Tenía ese concepto, tenía promesas grandes y tenía muy poca información. Y el riesgo que puede ser que entramos cuando tenemos esos contextos, cuando tenemos promesas de Dios y no tenemos la información, a veces es fabricar la promesa. Voy a ir a un versículo que tenemos acá en Génesis 15, donde Dios le da otra promesa grande a Abraham y lo lleva afuera. Abraham le está en cierto aspecto renegando a Dios, diciéndole que no tengo hijos, no tengo descendientes. Y Dios le dice a Abraham en Génesis 15:5, dice, y Dios lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, esa promesa, nosotros, si conocemos la historia de Abraham, es la promesa de un hijo que venía, que se llama Isaac. Y Dios le dijo que a través de tu cuerpo saldrá este hijo de promesa, que va a ser parte de la promesa de todas esas descendencias que le estaba prometiendo a Abraham. Y Abraham y Sara, teniendo esa promesa grande, pero con poca información de Dios, no tienen Dios muchas veces nos da promesas, pero no nos da los detalles, no nos da la microinformación de cómo llegar de un punto al otro. Es a veces creen a veces conflicto interno en nuestras vidas cuando sabemos en nuestro corazón que Dios nos ha dicho algo, nos prometió algo, y sin embargo no lo vemos que está sucediendo y no sabemos cómo se va a juntar los recursos y las cosas que necesitamos para poder cumplir la promesa que Dios nos dio. Y este caso es lo mismo para Abraham. Abraham mira a los recursos humanos que él tiene. Y él y su esposa se miran y dicen, no hace sentido. El recurso humano que tenemos son nuestros cuerpos para producir este hijo de promesa. Y su fe, lamentablemente en ese proceso, tiene un pequeño crisis y ellos hacen lo que yo voy a llamar, ellos fabrican la promesa. Dice en Génesis 16, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y yo creo que yo he sido culpable de eso en mi vida, de haber tenido promesas de Dios, haber tenido palabra de Dios, y en el proceso de no tener paciencia o de incredulidad, de no creerle a Dios de que Él podría hacerlo de su manera, yo he metido mis manos y ha fabricado la promesa. Y esto es lo que sucede con Abraham y Sarai. Ellos pierden la fe de la promesa que Dios le dio y empiezan a fabricar la promesa. Y cuando uno fabrica la promesa no sale bien las cosas. Las cosas no van a salir para nuestro bien. Típicamente no es de bendición cuando uno fabrica las promesas. Ahora seguimos la historia sabiendo que al fin que Sarai se queda embarazada y tienen el hijo de la promesa que Dios le prometió y se llama Isaac, ¿no?
Y una de las preguntas este va a ser el tercer punto, que me hizo este hombre de Dios, me hizo la pregunta cuando yo lo estaba compartiendo de las promesas que Dios me estaba dando y los pasos que yo estaba tomando. Y él me dijo: Sergio, ¿eso es un Isaac o es un Ismael? Y yo lo miré y no lo entendí bien la pregunta. Y él ahí me explicó, me dijo: Isaac es la promesa de Dios y cumplida por Dios. Ismael es la promesa de Dios, pero fabricada por el hombre. Y en esta situación me decía: ¿esto es promesa de Dios cumplida por Dios o promesa de Dios que la estás cumpliendo vos por tu esfuerzo? ¿Esto es un Isaac o un Ismael? Y ha sido una pregunta muy profunda para mí. Ha sido una pregunta que me ha servido los últimos muchos años de mi vida como cristiano. Cuando tengo ese sentido cuando tengo una promesa de Dios con poca información y sucede algo que parece que se cumple la promesa de Dios, yo me hago esa pregunta: ¿esto es un Isaac o Ismael? Y ese es el punto número 3. El punto número 3 es: Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Y te podés preguntar: ¿esto es un Isaac o un Ismael? ¿Esto es promesa de Dios cumplida por Dios o la estoy cumpliendo yo? Bueno, te agradezco por la oportunidad de poder haber compartido esta palabra con ustedes. Espero que ha sido de bendición. Y vamos a terminar con orando y sellando lo que Dios ha hablado. Gracias, Padre, por este mensaje que encontramos a través de la historia de Abraham, la historia en Génesis. Gracias, Padre, que vos hasta el día de hoy seguís hablando, nos seguís hablando, nos seguís dando palabras y promesas. Y te agradezco, Dios, por los procesos y los pasos de fe que tomamos en nuestra vida para poder ver la promesa cumplida, para poder llegar a la tierra de Canaán y para poder ver los Isaacs cumplidos en nuestra vida. Te agradezco, Padre, por la Iglesia Cristo para las Naciones, que cada miembro que esté escuchando el mensaje hoy sea bendecido, y te integramos la palabra en el nombre de Jesús. Te agradecemos. Amén.